La historia que estamos a punto de contarte no es una distopía de ciencia ficción, es el futuro inminente de cientos de miles de personas que habitan el Océano Pacífico. Para que esta crucial narrativa de crisis climática y supervivencia, que a menudo queda opacada por otros titulares, llegue a todos y resuene con la urgencia que merece, te pedimos un gesto simple y significativo. Dale a me gusta ahora mismo. Este apoyo es fundamental para que los algoritmos amplifiquen esta voz de advertencia global. Y si te importa profundamente el destino de estas naciones insulares, su cultura y su derecho a la existencia, suscríbete de inmediato para unirte a la conversación y a la acción. El término continente evoca imágenes de masas terrestres sólidas e inamovibles, gigantes geográficos como Asia o América. Sin embargo, existe una vasta región, a menudo referida como Oceanía, cuya existencia misma está siendo desafiada por una amenaza global y silenciosa: el aumento constante y acelerado del nivel del mar provocado por el cambio climático antropogénico. Esta región, compuesta por miles de islas dispersas a lo largo del inmenso Océano Pacífico, no se enfrenta a una amenaza lejana y futura, sino a una crisis existencial que se desarrolla en tiempo real, día tras día, con cada marea alta. Para muchas de sus naciones, el pronóstico, respaldado por la ciencia, es la disolución física de su territorio soberano en las próximas décadas. Es un concepto incomprensible para quienes vivimos en tierras elevadas: la pérdida total de la patria. El problema es particularmente agudo en los pequeños estados insulares, conocidos en la jerga internacional como Pequeños Estados Insulares en Desarrollo o SIDS, por sus siglas en inglés. La fragilidad de su existencia es un factor geológico. Muchos de estos países se asientan sobre atolones de coral, que son anillos de arrecifes construidos por organismos marinos a lo largo de miles de años y que apenas se elevan unos pocos metros sobre la superficie del océano. La vulnerabilidad de estas islas está determinada por una cifra crítica: la elevación media de su tierra firme. En muchos casos, el punto más alto de estas naciones, la cima de su soberanía, no supera los 3 o 4 metros. No existe un refugio montañoso al cual migrar. Consideremos el caso de Tuvalu, la nación que se ha convertido en el símbolo trágico de esta crisis. Compuesta por 9 atolones de coral que apenas forman una superficie terrestre total de 26 kilómetros cuadrados, su elevación media es de apenas 2 metros sobre el nivel del mar. Los científicos climáticos, utilizando sofisticados modelos de ascenso del mar, estiman que con el actual ritmo de calentamiento global, para el año 2022, 2050 o 2060, gran parte de la tierra habitable de Tuvalu será inundada permanentemente durante las mareas altas y las tormentas intensificadas. Este no es simplemente un problema de pérdida estética de playas y complejos turísticos, sino de la salinización irreversible de las ya escasas lentes de agua dulce subterránea. El suelo insular, esencialmente poroso debido a su origen coralino, permite que el agua salada del océano penetre con aterradora facilidad, contaminando los acuíferos y volviendo estériles vastas áreas de tierra cultivable. La población de Tuvalu, que es de aproximadamente 11.000 personas, se enfrenta a una migración forzada inminente. El destino de esta nación plantea el primer y más inquietante misterio geopolítico del siglo XXI. ¿Qué sucede con un Estado soberano, reconocido por la Organización de las Naciones Unidas, cuando su territorio físico desaparece por completo? ¿Se disuelve la nación? ¿Persiste su soberanía digitalmente o en un exilio eterno? Otro ejemplo crítico es la República de Kiribati, una nación fragmentada en 32 atolones de coral que se extienden de manera desalentadora sobre 3.500.000 kilómetros cuadrados de océano, abarcando una zona geográfica equivalente a la de los Estados Unidos de América continentales. El punto más alto en el atolón principal, Tarawa, apenas alcanza los 3 metros. El gobierno de Kiribati ha estado durante años preparándose con desesperación pragmática para lo peor. De hecho, en el año 2014, el gobierno de Kiribati adquirió cerca de 2.000 hectáreas de tierra en la isla de Vanuatu Levu, en Fiyi, su vecino continental más elevado y más seguro. Esta adquisición, pagada con recursos escasos, fue concebida como un posible Arca de Noé, o, al menos, como un refugio alimentario para su población de poco más de 120.000 habitantes. La compra es un reconocimiento tácito y dramático,
de que la batalla contra el ascenso implacable del mar está prácticamente perdida para su actual territorio. El misterio aquí es la planificación sin precedentes de una diáspora nacional y el intento de negociar la supervivencia legal y cultural de su identidad en tierras que no son las ancestrales. La amenaza del aumento del nivel del mar en Oceanía tiene sus raíces en dos fenómenos físicos principales, ambos directamente relacionados con el aumento de la temperatura global, en 1,2 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales. El primero es la expansión térmica del agua. Como el agua, al igual que la mayoría de las sustancias, se vuelve menos densa a temperaturas más altas, a medida que el océano absorbe el 90% del exceso de calor atrapado por los gases de efecto invernadero, el agua se expande y ocupa más volumen. El impacto devastador no se limita a los pequeños atolones. Las islas volcánicas más grandes de la región, como Fiji, Samoa y Tonga, que sí tienen montañas y tierras altas, también enfrentan desafíos monumentales. En estas naciones, el 80% o más de la población vive y trabaja en zonas costeras bajas. El aumento del mar significa que las infraestructuras vitales, como aeropuertos, puertos, centrales eléctricas, escuelas y hospitales, construidas históricamente a lo largo de las costas por razones logísticas, están en peligro de inundación crónica. Además, la intrusión salina amenaza la estabilidad del agua potable y los sistemas agrícolas basados en cultivos costeros, forzando a las comunidades a migrar internamente a las tierras altas, lo que genera una presión insostenible sobre los recursos naturales y aumenta la deforestación y la erosión en zonas que antes eran vírgenes. Estamos justo en el punto de inflexión, analizando por qué el aumento de solo 1,2 grados centígrados amenaza con borrar naciones enteras del mapa del mundo. Si te impresiona el coraje diplomático, la dignidad y la resiliencia de líderes y habitantes de países como Tuvalu y Kiribati, apóyanos de la mejor manera que puedes. Suscríbete para más reportajes profundos y bien investigados sobre el cambio climático y deja tu comentario sobre esta dramática injusticia climática. Tu voz es esencial para mantener viva esta historia. Un aspecto fascinante y relacionado con la idea de un continente que desaparece es el concepto geológico de Zelandaya. Esta es una vasta masa continental sumergida, en su mayoría bajo el Pacífico suroccidental. Si bien no es un continente en peligro de desaparecer, ya que ya está sumergido, su existencia complica la definición tradicional de continente. Zelandaya es una masa de corteza continental de 4.900.000 kilómetros cuadrados, de la cual solo alrededor del 6% está sobre el agua. Este 6% constituye principalmente las grandes islas de Nueva Zelanda y la colectividad francesa de Nueva Caledonia. Los científicos han propuesto formalmente a Zelandaya como el octavo continente de la Tierra. El misterio de Zelandaya no es que se hunda, sino que existió y se separó de la antigua masa continental de Gondwana, hundiéndose progresivamente hace unos 60 a 80 millones de años. Pero el hecho de que Nueva Zelanda se asiente sobre este continente casi sumergido le da una perspectiva única a su respuesta ante el cambio climático. Aunque Nueva Zelanda tiene montañas altas y es relativamente segura del aumento del nivel del mar, sus vecinos insulares más pequeños que la rodean sí se enfrentan a la amenaza real de la desaparición física. La respuesta de Oceanía al cambio climático se ha centrado en 3 estrategias interconectadas: la adaptación, la migración y la diplomacia. La adaptación implica la construcción de defensas costeras, como malecones de hormigón reforzado y barreras de arrecifes artificiales, y la implementación de soluciones basadas en la naturaleza, como la restauración masiva de manglares y la reubicación de especies de coral resistentes al calor. Sin embargo, estas soluciones son extremadamente costosas y, en el mejor de los casos, solo temporales. El costo de construir un terraplén elevado que proteja el atolón principal de Tuvalu de la subida del mar, por ejemplo, se estima en $400 millones, una cifra completamente imposible de asumir para su pequeña economía nacional. La estrategia de la migración es la más dolorosa y la más compleja desde el punto de vista humano.
Implica negociaciones con países vecinos y desarrollados para acoger a las poblaciones enteras de las islas. Países como Australia y Nueva Zelanda ya han implementado programas de visas especiales para los ciudadanos de ciertas naciones insulares, como los de Samoa y Tonga, reconociendo implícitamente la necesidad urgente de migración climática. Pero el debate es feroz sobre si esta migración debe ser un derecho humano inalienable o una simple concesión de buena voluntad. La pregunta más difícil es cómo se puede mantener la identidad cultural, la lengua y el sentido de comunidad cuando se pierde para siempre la tierra natal que define el ser de un pueblo. La diplomacia es su arma más poderosa y su último recurso moral. Unidos bajo el Foro de las Islas del Pacífico, Pacific Islands Forum, estos países han ejercido una presión moral considerable en la escena mundial. Su lema ha sido claro y conmovedor. We are not drowning, we are fighting. No nos estamos ahogando, estamos luchando. Han utilizado la imagen de su inminente desaparición para movilizar la opinión pública global y presionar a los países del G20, los mayores emisores, a reducir las emisiones y proporcionar fondos de adaptación y compensación. El misterio del continente que podría desaparecer bajo el agua es, en última instancia, el misterio de la resiliencia humana frente a la catástrofe global. Es una región que nos obliga a confrontar preguntas profundas sobre la soberanía en la era del cambio climático, la justicia global y el futuro de las comunidades que, a pesar de su pequeño tamaño, representan un patrimonio cultural y biológico invaluable. El destino de Oceanía será un barómetro inequívoco del éxito o el fracaso de la humanidad para abordar la mayor amenaza ambiental de la historia moderna, una historia que se escribe día a día, con cada subida de marea que erosiona las costas. El mundo tiene la obligación moral, no solo política, de prestar atención a estas naciones, cuya desaparición bajo las olas del Pacífico sería mucho más que una simple pérdida geográfica. Sería el borrado de culturas milenarias, con historias que se remontan a más de 3000 años, y un fracaso moral de proporciones épicas para la comunidad internacional. El tiempo que les queda es una cuenta regresiva, que oscila dramáticamente entre 10 y 50 años, dependiendo de la rapidez con la que se derritan los hielos polares y se cumplan los peores escenarios climáticos. Hemos visto que el destino de Oceanía pende de un hilo, y su lucha por la supervivencia es, en esencia, nuestra lucha global contra la inercia climática. Si este análisis te ha abierto los ojos sobre el continente que se está hundiendo y te ha movilizado a la acción, por favor, ayúdanos a difundir la palabra. Comparte este contenido en tus redes sociales, dale al me gusta y, por supuesto, suscríbete para seguir explorando las realidades más urgentes del planeta. Gracias por ser parte de la solución.